Miren, las habilidades de la inteligencia emocional. Entonces, todos sabemos que la inteligencia emocional es el manejo de nuestras emociones de una manera, pues, acorde, y toca en dos aspectos: en lo interno, lo personal, y en lo externo o intrapersonal. Menciono este aspecto porque en lo interpersonal la autoconciencia juega un papel muy importante. Y nosotros vimos que dentro de las competencias globales, este es un factor muy preponderante, los cuales debemos tener en cuenta. Vimos la autorregulación. ¿Cómo podemos pretender para que los aprendices se formen de una manera y de entendimiento con las demás culturas? Lo mismo la motivación. La motivación obviamente es fundamental. Los peligros, identificar peligros psicosociales, ¿sí? Identificar peligros y valorarlos. Esto hace parte de esa matriz o de ese programa en seguridad y salud en el trabajo. Y en cuanto al interpersonal, está la empatía. Ahí está la oportunidad para que nosotros trabajemos por interdisciplinas, y de hecho, le dije desde un comienzo, nos atrevimos a formular una propuesta para aplicar las competencias globales. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. First of all, I'd like to commend them for slide number 3. Slide number 3 that shows habilidades de la inteligencia emocional and the way that they related the competencies like autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales in the context of emotional intelligence. That is really very good, no? The thing about, there are two things, and I would like for them to realize that in the exercise that we gave them, it is the way that we are applying the global competence and showing them how it is done. Do you remember the concept of spoon feeding? Yes. Okay, the concept of spoon feeding is if you give people templates, if you give people exactly left, right, side, forward, things like those, that is spoon feeding. And that is the way that they should not do it, because that goes against the concept of letting people apply their creativity. And that is what has happened in this group. What has happened in this group is they use their creativity. They, in looking at that in emotional intelligence and seeing how those global competencies are embedded in that context. Maybe you can translate first. Ya. Bueno, a ella le pareció muy buena esta idea, este esquema de plantear, de buscar sobre las habilidades de la inteligencia emocional y mirarla dentro del contexto de la educación. Le gustó mucho el modelo de autoconciencia, autorregulación, motivación, y que precisamente este es un muy buen ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las clases del de que cuando el estudiante está en una posición pasiva y uno le da todo, no es de las mejores formas de aprender? Entonces, ella estaba diciendo que el hecho de aquí no haber dado como un formato y dado como ese spoon feeding a ustedes, hace que las personas usen la creatividad y que ellos lo hicieron muy bien en ese sentido. Ellos se salen completamente del estándar y usan toda su creatividad para aplicar los conceptos aquí vistos. I just have a few
addition, and I cannot copy and paste because it's an image. On slide number 1, conocimientos de conceptos y principios. The first column. Eso es lo que hay. Esto es lo que hay, no es la propuesta. Esta es la versión original del documento. Sí, exactly. I am going to say something like one example of global competence that is inside the design, like cilantro, is the point number 3. Análisis global de entorno. Ay, perdón. Bullet number 4. Proyectos desarrollados en la región. In order to make this more global competence centered, they need to add a little here, not just the region. Bueno, entonces ella está planteando que precisamente haciendo el ejercicio de mirar gracias atrás por favor, en el ejercicio de mirar por ejemplo este diseño, dentro del marco de las competencias globales, está diciendo por ejemplo que un caso a trabajar sería esta parte de proyectos desarrollados en la región, porque precisamente la idea acá sería hacerlo más global. Entonces, digamos, ese sería uno de los puntos a modificar en este diseño. And another example of how they can make it more globally competent centered on column number 2, conocimientos de proceso. No, ese está bien, Hello. Sí. It says here, diagnosticar la empresa agropecuaria o agroindustrial. They can just add a short phrase to say something like comparing it, like benchmarking it against best practices or models. Por ejemplo, este documento se puede hacer también más compatible con las competencias globales. Otra opción que se le puede trabajar es en la columna de conocimientos del proceso. Okay, but generally speaking, as I said, they did very good in adding that emotional intelligence and relating it to the global competence. Very good. Pero muy bueno el ejercicio de haber tomado la inteligencia emocional relacionándola con las competencias globales. Muy buen ejercicio. ¿Quieres? Lo que pasa es, con respecto a los colorcitos de ahora, es que no hemos entendido todavía que la formación basada en competencias tiene resultados. Ya hemos dicho que la muestra tiene alrededor de 14 resultados. Los compañeros muy creativamente van a presentar una actividad de uno de los resultados de salud ocupacional sin humanos históricos. Entonces, ¿por qué todos presentamos el mismo esquema? Y en eso me tengo yo para insistir. Fue lo que nos pidieron. Traigan los diseños que piden. Y esa es la estructura del diseño. De competencias, con sus resultados, cómo se manejan los criterios de evaluación, cómo se manejan los conocimientos, los de procesos, cómo se manejan las evidencias de evaluación, todo el rollo. Pero, además decir
que lo que estamos haciendo, y yo insisto, aunque a nosotros nos han querido meter a todos en el cuento, no es, y si ellos tienen responsabilidad, decir que nosotros somos diseñadores. Bien es que reconozcamos que haya diseñadores dentro de nosotros. Y en eso el SENA ha sido o muy abierto o muy pecador. Entender que todos somos diseñadores, y creo que todos conocieron que cuando se hizo la matriz de formación profesional integral, eso fue casi un fracaso, porque nunca se cumplía con los niveles de la formación. Había gente en el nivel de análisis, o en la fase de análisis, la formación por allá, aunque yo les hablo ahora de ustedes más de formación y nos acabamos de enredar. Pero eso hay que entenderlo así para que ella también lo entienda qué es lo que estamos haciendo y por qué una horita alcanzamos a hacer lo que pudimos hacer. Está bien la observación. Acá nos están esperando resultados porque nosotros sabemos que dentro del SENA hay un área nomás para eso y hay unos expertos nomás para eso. Pero ese es hacer el ejercicio mental de meterse en eso. En realidad ese es el punto. Acá no se está evaluando esa parte. Y nos podríamos hacer Sí. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Sí, but Nosotros, ¿de qué forma trabajamos? Bueno, ya los compañeros han venido a hablar de la competencia que es la de promover interacción consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en el contexto social y laboral. El trabajo que nosotros realizamos fue también trabajar en esta competencia, pero específicamente lo hicimos sobre uno de sus resultados. Nosotros no modificamos nada del diseño curricular. Lo que nosotros hicimos fue ya integrar esta parte de las competencias globales a lo que nosotros ya tenemos. ¿De qué forma lo hicimos? Entonces, ya les comenté que está en la competencia del promover y lo vamos a trabajar en el resultado de asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas. ¿Cierto? Sí. hey, John, Yes. is it the one that says Tribo Amin, Integrantes Naunemiro, Maria Ines? Yes. Okay, I have it, but I thought it was for the previous group. I mean, not the immediate one, but the number 5 group. It's okay, I have it now. Ok. Nuevamente, muy buenos días. Nuestra tribu es la tribu Jami. Los integrantes son Hernández, Naum y el suscrito Harold Armando Rosero. ¿Por qué Jami? Pues por la integración de nuestros nombres. Por esa razón salió este nombre. Nuevamente, retomando, nosotros trabajamos dentro de la competencia del promover, que ya la hemos venido trabajando con algunos grupos y que ya la han explicado, y no voy a entrar nuevamente a retomar lo que los compañeros ya han dicho, pero sí partimos nosotros del resultado de asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. Dentro de los conocimientos de los contextos, de los conceptos, nosotros tomamos 4 conceptos que
se deben tener en cuenta o que se deben trabajar con nuestros aprendices en los programas técnicos y tecnólogos, que son las tendencias globales que están cambiando el futuro de la educación. Es la economía mundial y las cambiantes demandas de trabajo. La tercera son los fundamentos conceptuales de las competencias globales. Y el cuarto, los modelos y marcos de trabajo de competencias globales interculturales. Creemos nosotros que esos son temas que nuestros aprendices deben estar trabajando hoy en día por las circunstancias de conocimiento, sino de aplicar todos esos conocimientos que acá dentro del SENA nosotros les orientamos a ellos. En los conocimientos de proceso, nosotros nos enfocamos en las 4 capacidades globales que en el transcurso de esta semana trabajamos, y lo trabajamos de la siguiente manera. En total son 16 conocimientos de proceso que aparecen ahí en las 4. Identificar un problema, generar propuestas y explicar el significado del entorno global, utilizar variadas fuentes y medios. Esta otra, desarrollar argumentos basados en pruebas convincentes. Y ahí vamos a encontrar en total 17, no las voy a leer todas porque pues ya lo trabajamos en esta semana y ese material pues también ya lo tenemos, y al final pues aparece la fuente de donde lo tomamos. Y a partir de esos conocimientos, los criterios tal como se hace en nuestro diseño, y por esa razón, por cada uno de esos conocimientos, se entra a evaluar cada uno de esos conocimientos, de esos 16 conocimientos que nosotros listamos aquí, para ya hacer la transferencia, no en el primer momento, sino desde el inicio de la formación de nuestro aprendiz hasta que alcance su certificación. Esta, siendo una competencia transversal, pues nos permite a nosotros comenzar a trabajar el muchacho de principio a fin, para orientarlo exactamente desde la propia inducción, orientarlo hasta llevarlo ya a adquirir esas habilidades y destrezas que adquieren nuestros aprendices aquí en el CEU. Bueno, ahí ya aparece la tribu a la cual pertenecemos nosotros, los integrantes, nuestra institución, SENA, y la fuente de donde tomamos esta información. Eso es todo. Muchísimas gracias. So, based on my understanding, this competencia already exists. ¿Esta competencia ya existe o ustedes la diseñaron? No, es lo que estaríamos incluyendo para efectos de This is what they are including. This is. Aquí, integrar. Existe y la vamos a integrar. Este texto que se ve, esto que ustedes modificaron, es el original. Este es el que nosotros proponemos integrar a este resultado. Because there are two documents. Okay. The thing here, what you are seeing is what they are proposing to include in the other. All this here is new. Okay, and this will be added in the one that says promover. Yes. Okay. It is great. If these are all going to be included, Yeah. and integrated, it is probably going to be a little more, how do I say it? Harmonization, because there are items that are redundant or repetitive and need to be harmonized. Lo que hicieron está muy bueno. O sea, este acercamiento de esta manera, haber desarrollado todos esos,
sería de pronto armonizar un poco algunos contenidos, porque de pronto en algunos lados están redundantes, en algunos otros están desconectados. And that's it. Yeah, that is basically my... Vuelvo y repito, entonces, muy bien hecho el diseño, sería ya armonizar un poco más los contenidos y ya. Perfecto. Pues no pero es porque compañeros, si no saben, no podemos empezar. Gerardo, venga. No haga, venga. Buenos días para todos. Nuestro grupo se llama Tribuna Uma. Estoy en la curricular técnico de operaciones comerciales. Este grupo está conformado por Estrella Gamba, Fabiola Gamba, Gerardo Reynoso, Mauricio Espinel, Jaime Narváez, Gustavo Arcila y José Fernando Herrera. Como vemos, es el grupo más numeroso, nacimos todos en octubre, y el signo que nos identifica pues es la balanza. La competencia seleccionada de esa estructura curricular fue interactuar con clientes de acuerdo con sus necesidades y con las políticas y estrategias de servicio de la compañía. La competencia era la que más podíamos aplicar a las competencias globales. De esa competencia, seleccionamos los temas que tienen más relación con las competencias globales y encontramos las siguientes: de comportamiento humano, principio de comportamiento humano, factores culturales, sociales e informales, relaciones interpersonales, técnicas de comunicación, leyes de comunicación, buenas tácticas de comunicación, normas de cortesía, gestión de conflictos. De acuerdo a ese tema, establecimos 3 objetivos que nos encierran. El primero, interactuar en diferentes contextos con una visión global de los actores que intervienen en el proceso. El segundo objetivo, mediar en la solución de conflictos de los clientes teniendo en cuenta las dimensiones de las competencias globales. Y el tercer objetivo, estructurar canales de comunicación asertiva para dinamizar las relaciones con el cliente. Las actividades de aprendizaje pues, pueden llegar a, podemos utilizar para realizar estas competencias. El juego de roles es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. El estudio de casos. Dentro del juego de roles, por ejemplo, nosotros tenemos planeado que para que tenga que ver con las competencias globales, hacer ejercicios de ubicación. Digamos, yo soy del Amazonas, el compañero es costeño, yo contrataría
como a mi cliente costeño o cómo trataría a un cliente, digamos, del Japón, que es muy diferente al trato de un cliente colombiano y así sucesivamente. Todo esto para tener en cuenta lo que son competencias globales dentro de la interacción de nosotros con nuestros clientes. La siguiente actividad de aprendizaje, estudio de casos. El sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. Definimos las estrategias de evaluación para cada una de estas actividades. Una observación directa, que es un instrumento de recolección de información muy importante y consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas. Y evaluación de los contenidos. La evaluación del aprendizaje permite comprobar que los participantes han alcanzado los objetivos previstos. Tenemos unas herramientas de evaluación por medio de una lista de chequeo de un cuestionario escrito. Y la lista de chequeo, que es el instrumento que consiste en un listado de preguntas para verificar los factores claves a indagar y permite recolectar datos de forma ordenada y sistemática. Escrito es un instrumento de evaluación conformado por preguntas que permite verificar los conocimientos esenciales que deben tener y aplicar al candidato para lograr los resultados previstos. Muchas gracias. Hang on a second. Ya. Okay. In the one that I received earlier, the actual course is, hang on, I am looking for the actual course. El curso que ustedes mandaron. Técnico en operaciones comerciales es un modo de resultado de aprendizaje, interactuar con clientes. Es técnico en operaciones comerciales. Operaciones comerciales. Y la actividad que decidieron modificar es Resultado de aprendizaje se llama interactuar con clientes. interactuar con clientes de acuerdo, sí, de acuerdo con sus necesidades y con las políticas y estrategias de Okay, that is the one for that says 6 meses lectiva, 6 meses práctica. Okay, hang on a second, because I am comparing the sí. two documents. Okay. The thing about the course that they have is that unlike the other ones that are extremely technical, the one about operación comerciales, I would like to suspect has a lot of human encounters, ¿cierto? Sí. And in the competencias desarrollar, the original document has, hang on a second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, almost 11 competencias. This is the original. Es la misma competencia. Sí, es. And in the one that I am seeing in the PowerPoint, they are choosing one, the interactuar con clientes, just one.
Okay, so basically they're saying that for this one competency that they chose, it's just an example, or for the entire course they will only impact one competencia? John, let me explain to you my concern. In the original design of the course, there are 11 competencias. And in the 11 competencias, for example, formular la estrategia de merchandising para productos y servicios teniendo en cuenta su naturaleza y segmentación de mercado. Okay, that is one example of the 11. And the other one is the, see. Hello? What do you mean by there? There. Okay. Okay. I was validating that their proposal is to integrate only in one competencia, or it is just an example. Because if I look at all the 11 competencias, all 11 competencias have a lot of requirements for global competence because of the human factor. As I was saying, as an example, when I was getting cut off, formular la estrategia de merchandising para productos y servicios teniendo en cuenta su naturaleza y segmentación de mercado. Segmentación de mercado, as you know, the context of segmenting a market has a lot of those cultural nuances. Then are they just using this as an example, or are they saying this is going to be the only change in this design? Okay, because I don't want to put that competition. That is not the point, no? I don't want to put that competition, but so far this is the best application that I have seen. If they're saying this is just an example and they can replicate it in all the competencies, this is the perfect example of what we wanted to happen. And the only other thing I would like to mention, if you go on slide 4, it says there, modelos psicológicos de comportamiento humano, principios de comportamiento humano, factores culturales. Okay. Those things will overlap with the other 10 competencies that they have to develop. So it will not be something like 10 times 11, no. But it would be something like some of these things that they have listed here will also apply in the other competencies when they start replicating. Okay. But very good.
This is really good. This is what we wanted them to do. I don't have yet the next presentation. I don't have the next presentation yet. See, I don't have the next presentation.